la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Además, se ha recibido un reporte de Defensa Nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 11 al 18 de noviembre de 2024. Y además quisiera hacer presente, complementando la información de la mañana, cuando informamos que los comités parlamentarios autorizaron a esta comisión a celebrar una sesión fuera del edificio de la Cámara el lunes 25, en dependencias de la Armada, que el coordinador legislativo del Ministerio de Defensa me avisa a mí y por intermedio mío a toda la comisión que el Ministerio de Defensa Nacional ya ha realizado las coordinaciones con la Armada de Chile para celebrar en dependencias del nuevo edificio del Comando de Operaciones Navales la sesión especial secreta que va a realizar esta comisión el próximo lunes 25 de noviembre de 14 a 16 horas. Y junto con quien suscribe y quien habla ahora vamos a hacer las coordinaciones pertinentes. Entonces lo que yo quería era aprovechar de recordar a la comisión que esa es una sesión, no es una invitación de la Armada, es una sesión nuestra, rige la asistencia, rigen todas las normas reglamentarias y fue acordada por la comisión y que los temas que se van a ver son los que van a salir en la citación que vamos a despachar mañana en la mañana. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, ingresando al orden del día, corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Se encuentra invitado el ministro, el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero Vega, que hoy comparece como ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública. Con él concurre la abogada asesora de la Subsecretaría del Interior, Leslie Covarrubia Figueroa, y el asesor legislativo del Ministerio del Interior, Rafael Collado. También se encuentra presente nuestro invitado especialista, el señor Jorge Gatica, que ya está conectado. Y contarles, estimados colegas, que nuestro gran secretario de la comisión encontró una fórmula para poder destrabar y por lo tanto poder votar en esta sesión el artículo 38. Le voy a dar la palabra para que nos explique cómo lo vamos a hacer. Es un trabajo de la Secretaría de Presidenta, no mío solo. Está bien. Lo trabajamos en equipo. Eli, gran persona además, gran aporte. El artículo 38 en la mañana quedó pendiente con la idea de que el Ejecutivo trajera una propuesta porque hay dos incisos dentro de la propuesta de la mesa técnica que están contenidos en la indicación del Ejecutivo que corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Como la Comisión sabe, desde inicios de la discusión de este proyecto, la Comisión ha adoptado el acuerdo de dejar sin efecto la norma del artículo 274 del reglamento y eso es lo que nos ha permitido formular indicaciones sobre indicaciones, que es lo que hace la mesa técnica cada vez que le introduce cambios a las propuestas que están en las indicaciones del Ejecutivo. En ese sentido, la mesa técnica, la propuesta de la Secretaría es tomar de la mesa técnica los tres primeros incisos que ella propone, que no son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que reemplazarían los incisos primero y segundo del artículo 38 que ustedes tienen en la página 143 de su comparado. De modo que los dos primeros incisos del artículo 38 se reemplazarían por la propuesta de la mesa técnica y los incisos que figuran en el comparado como cuarto y quinto se votarían directamente de la indicación que ha formulado el Presidente de la República, que son justamente los dos incisos que corresponden a su iniciativa exclusiva, iniciativa legislativa exclusiva. ¿Habría que hacer votación separada? Habría que votar conjuntamente el artículo 38 del Ejecutivo con el de la mesa técnica, entendiendo que queda conformado el artículo con los tres primeros incisos de la mesa técnica y los dos incisos finales de la propuesta del Presidente de la República. ¿Cuáles son los incisos finales? Los incisos finales son: la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia, a través del Centro de Fusión de Inteligencia, administrará un sistema de clasificación de información para la inteligencia que reciba de los organismos y servicios de inteligencia que integran el sistema. Y el inciso final: sin perjuicio de lo anterior, cada organismo y servicio que integra el sistema, incluidos los colaboradores, deberá mantener un sistema que se ajuste a los lineamientos que establezca el reglamento que señala el artículo 38 ter, que vendría a ser 38 sexies, ¿no? Y adoptar las medidas técnicas, organizativas y procedimentales necesarias para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ok,
Ofrezco la palabra sobre esto, sobre diputado Sánchez. ¿Tiene Muchas usted gracias, la palabra? Presidenta. Solo me surge la curiosidad porque la verdad, me imagino que es porque llevo poco tiempo acá en el Congreso, es primera vez que veo o que oigo que se pueda indicar un inciso y no un artículo completo. Entonces, por eso me gustaría entender, claro, porque estamos hablando acá de que básicamente tú tienes un artículo cuyos 3 primeros incisos son de un origen y sus 2 incisos finales son de otro origen. Entonces, no sé cómo procedimentalmente se logra esto. Esto es pura curiosidad intelectual. O sea, en el fondo me gustaría entender bien cómo llega a ocurrir reglamentariamente esa situación. Eso, Presidenta, nada más. Sí, señor secretario, por favor. Eso se produce por lo que expliqué al inicio y lo hemos estado haciendo desde fines de abril o comienzos de mayo de este Así año es. en cada sesión, en que se toma una indicación del Ejecutivo y se le incorporan las propuestas de la mesa técnica. Lo hemos hecho en innumerables ocasiones. En este sentido, lo estamos haciendo ahora de la misma manera, en el fondo reemplazar 2 incisos de la propuesta del Ejecutivo por otros incisos que ha propuesto la mesa técnica y votar lo restante que está Así es. contenido en la indicación del Ejecutivo. Entonces, ¿esto viene como una indicación, Presidente? No. Esto- La mesa técnica de la propuesta que leímos en la mañana lo que ha hecho es eliminar los 2 incisos finales porque no tenía atribuciones para legislar sobre ello y en esos incisos vamos a votar la propuesta del presidente de la República. Así es. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Pero ¿puedo Ya agregar quedó una más- cosa final, Presidenta, antes Bueno. del diputado Kaiser? Es que en la mañana Claro. algunos diputados manifestaron su conformidad y el señor subsecretario también con una propuesta que formuló el diputado Kaiser a este inciso para agregarle una frase al que sería inciso tercero, que señala que también corresponde a los jefes o directores del organismo y servicios de inteligencia el disponer de medidas de seguridad para los cuerpos bajo su mando según sus propias necesidades. De modo que esa propuesta, con la que la Secretaría entendió que había acuerdo en la mañana y el Gobierno Sí. también, la ha incorporado también en la Indicación. indicación. Muchas gracias. Diputado Kaiser, ¿tiene usted la palabra? ¿La retira? No. Pues fue incorporado. Ya. No hay más solicitudes, por lo tanto, en votación, señor secretario. Muchas gracias. Ahora lo va a explicar. Es solo una, diputado Va a ser- Undurraga, pero... Una sola votación. Vamos a hacer, mientras el señor secretario toma la votación, vamos a hacer circular la indicación en los términos que él ha planteado. Señor secretario, que estamos en votación, diputado Kaiser. Acabo de disponer. Y entonces el artículo 38, en los términos que se ha propuesto, diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor, señor secretario. diputado Carter, A favor, gracias. diputado de Rementería, A favor, señor secretario. Bienvenido. diputada Carmen Hertz, A favor, señor secretario. diputado Joanet, Sin micrófono, sin micrófono. A favor, señor secretario. diputado Lee, Me di cuenta. diputado Moreira, diputado Luis Sánchez, A favor. diputado Francisco Undurraga, A favor. presidenta Camila Flores. Por favor. Se obtienen 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación y le pido a los colegas que quieran suscribirla que lo puedan hacer, si no la hagan circular, si no están de acuerdo, para que después pueda llegar, por favor, la indicación a la Secretaría para tener el documento. Imagino, sí, diputado Kaiser, tiene usted la palabra, imagino que vamos a usar el mismo Sí, criterio. solo una consulta y por curiosidad, Ahí señora no. presidenta, porque uno de los puntos o uno de los nudos críticos, Diputado, ¿les puedo pedir silencio, por favor? Porque esta sala no tiene muy buena acústica y cuesta escuchar las intervenciones. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. uno de los nudos críticos que se iba a plantear todavía era el tema de la planta.
Y mi consulta al señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, es si se está avanzando en esa materia o no. Muchísimas gracias. Gracias. Señor ministro. Señora presidenta, por su intermedio, respondo al diputado Kaiser. El Ejecutivo se encuentra en estos momentos en conversaciones con DIPRES. Esta es la discusión del presupuesto de la ANI en estos momentos en el Senado. Y una vez que termine volveremos al trabajo que estamos realizando con DIPRES sobre este punto. Eso. Gracias, ministro. Gracias. Diputado Brito, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Que justo yo vengo de la sala del Senado, donde está tratando el presupuesto del Ministerio de Interior, y a raíz de que en la Cámara rechazamos el presupuesto de la ANI, se ha logrado, al parecer, un acuerdo con el ministro Marcel, en donde la etapa inicial de la ley de inteligencia en implementación se adelantaría para la ley de presupuesto, lo que permitiría recuperar ciertas capacidades que el servicio tiene en honorarios y que pasen a ser ya contrata pensando en el fortalecimiento. Creo que es importante aquí señalar que el Ejecutivo ha tenido disponibilidad porque esto es un tema de unidad nacional, el poder tener un servicio con capacidades para atender las responsabilidades que tiene. Así que, dado que esto es una gestión que lideraron los senadores Iván Flores principalmente, era importante poder mencionarlo para que se tenga conocimiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Bueno, continuando entonces con la discusión en particular, le vamos a dar la palabra al señor secretario. Gracias, presidenta. Quiero ser presente que en la página 144 hay una indicación 104.1 del señor Kaiser, que es incompatible con el artículo 38 ter que votamos en la sesión de la mañana. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿105.1 o No, en la 104? 104.1. Perdón, no estamos en la 104. Esta no la puede retirar. Es incompatible con lo, sea por rechazada, por incompatible ok, con lo que ya, aprobamos en la mañana. Ya. Y la 104.2 es incompatible con lo que Acabamos de aprobar. Entonces no tengo que retirarla tampoco. No, Ah, se sí. entienden rechazadas ambas. Gracias, diputado Kaiser, y gracias, señor secretario. Luego viene el artículo 38 bis. Pero respecto al 38 Disculpe, bis. secretario. Diputado Moreira, ¿quiere agregar su votación? No. Sí, sí podría. No, porque no hace- se puede. No se puede. Pero no altera la votación No se si puede. fue unánime. No se puede, presidente. Bueno, está bien. Que el reglamento no lo permite. Ya, nos dicen que el reglamento no lo permite. En Constitución lo hemos hecho, señor secretario, por eso lo planteaba, porque por normas de fair play hemos permitido con unanimidad a los integrantes que se agregue, pero está bien, hagamos cumplimiento estricto. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, para retirar mi indicación 105.1. Gracias. Gracias, diputado Kaiser. 105.1, señor secretario. Retirada. Señor secretario. Presidenta, respecto de ese artículo 38 bis, ese es el que quedó pendiente. Sí. Es el que quedó pendiente en la mañana. Respecto a eso, sí que el Ejecutivo tiene que traer una indicación la próxima semana. Se queda pendiente, diputado, Queda pendiente. sujeto Luego, a la indicación del Ejecutivo. Antes de pasar a lo que figura en el comparado como artículo 38 ter, que va a pasar a ser 38 sexies probablemente, hay 3 artículos nuevos que incorporan la regulación de los distintos tipos de materias clasificadas que se acaban de aprobar en el artículo 38. 38. Entonces, en la mañana se aprobó el artículo 38 ter, que regula lo que son la categoría de materias secretas. Así es. Queda pendiente ahora el artículo 38 quater, que regula la clasificación de materias clasificadas. Perdón, reservadas. El artículo 38 quater señala lo siguiente. Serán clasificadas en la categoría de reservada aquellas materias que requieran de un grado de protección y cuya revelación no autorizada o utilización indebida pudiera representar una amenaza o perjuicio grave para la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional.
La clasificación como reservada tendrá una vigencia de 15 años y se desclasificará, la mesa ha acordado eliminar la palabra automáticamente, y se desclasificará una vez transcurrido dicho plazo, pudiendo prorrogarse de manera fundada por igual periodo. Durante este plazo quedará exenta de la aplicación de la ley número 20.285. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el artículo 38 cuáter. ¿Al Ejecutivo o algún diputado? ¿O estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? En votación, señor secretario. Va... Sí, pues que no me piden la palabra, entonces no puedo detener la votación. Estamos votando el artículo 38 cuáter. ¿Va a circular la indicación que el señor secretario acaba de leer? Es la indicación de la mesa técnica. En votación, señor secretario. Sí, En votación, entonces, el artículo 38 cuáter. Eliminando la palabra automáticamente. No, estamos al final, si el diputado Kaiser todavía no encuentra. Está en ese documento y lo he leído sin la palabra automáticamente, que en la mañana acordaron eliminar. Diputado Kaiser, ¿le tomo votación al final? Diputado Becker. De acuerdo, señor presidente. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Carter. A favor, presidente, gracias. Secretario, gracias. Diputado de Rementería. A favor. Sabemos quién somos. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Presidenta. A favor. Se obtienen 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 38 cuáter nuevo. No sé si habrán firmado todos los colegas para allá, para el otro lugar, si pueden, si están disponibles también. Por lo tanto, ahora nos tocaría el artículo 38 quinquies, señor secretario. Por favor, para que estén atentos a la discusión, 38 quinquies en el documento que nos entregaron desde la Secretaría, aparte, diputado Kaiser. Muchas gracias. Por eso estaba confundido, porque habíamos tenido la discusión hoy día en la mañana de si nos quedábamos con la clasificación más compleja o con la más sencilla, que era clasificado y no clasificado. Tengo entendido que entonces simplemente votamos votamos la de la mesa técnica, pero no se vio entonces la alternativa que había planteado yo. Ok, eso era solamente para ordenarme entonces mentalmente. Pero yo había tenido la impresión de que eso todavía iba a ser discutido una vez que entrase la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias. ¿Usted pregunta sobre la indicación suya? Sí, lo que sucede es que claro. teníamos, lo que pasa es que ya no tiene ningún sentido tener una indicación que habla de clasificado y no clasificado cuando usted ya estableció un sistema de clasificación distinta que, por lo demás, en mi opinión, va a conducir a ciertas dificultades que yo ya describí hoy día en la mañana, así que no da el sentido repetirlo. Pero lo habíamos, pero diputado, eso lo habíamos votado en la mañana. La primera en la mañana. Sí, diputado. Así es. Eso.
Pero ya venía contemplado así en la norma que votamos en la mañana, diputado. No. A ver, cuando yo solicité, por ejemplo, que el asesor Gatica se pronunciase sobre esta materia, era porque habían dos alternativas en el sistema de clasificación. Uno era el sistema de clasificación simple, que era clasificado y no clasificado, y la segunda alternativa era el que tenía entonces secreto, confidencial, y la tercera alternativa se me escapa en este momento. Es que por eso mismo, lo que yo había planteado en ese momento era que no fuera así. Ahora ya estamos en esto, es solamente para... Tenía que decirlo, ¿por qué? Porque tengo que ordenar también lo que son las indicaciones posteriores que claro, introduje. Y tenía que quedar claro también que la propuesta que habíamos hecho de clasificación, cuanto menos la propuesta que había hecho yo, no queda en el sistema. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Kaiser. Yo entiendo que ya con lo que habíamos votado en la mañana quedaba fuera, pero sujeto siempre, por cierto, que podamos tener distintas visiones. Diputado Joanet, sobre el punto. Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay una confusión, pero nosotros hicimos la discusión. De hecho, yo planteé en su momento que aparte de las 3 categorías, incluso dije que en el caso europeo había una 4ª categoría, y por tanto que en mi caso entendía que las 3 clasificaciones, secreta, reservado y confidencial, eran de alguna manera se adecuaban a lo que estábamos discutiendo. Y en ese mismo contexto después entramos en la discusión de los 30 años, y ahí el diputado Undurraga aportó efectivamente sacando el concepto automáticamente, y fue lo que votamos. Y ahí votamos efectivamente la clasificación como secreta, que señala, tendrá, y por tanto ya ahí estamos naturalmente, sí, porque por eso dimos esa discusión. Yo por lo menos entendí así. Yo creo tal vez, y efectivamente puede haber sido, pero yo lo entendí, y por eso en el fondo planteé el tema en la mañana de que ya efectivamente los 3 momentos, secreta, reservado y confidencial, eran parte ya del proyecto. Así por lo menos yo lo entendía, y por eso en definitiva aprobamos la norma. Clasificación como secreta tendrá, digamos, la vigencia en 30 años, y después nos concentramos fundamentalmente en los 30 años, donde tuvimos una discusión que quedó agotada, además con el aporte del diputado Undurraga. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Joanet. Señor secretario. Corresponde enseguida el artículo 38 quinques, que se refiere a la tercer tipo de clasificación, que es la categoría de confidencial. Diputado Undurraga. Artículo. Sí, con todo gusto. Sobre el artículo en relación al tiempo de espera para desclasificar, si es que así lo considera el presidente o la persona que está a cargo de esto. A mí me parece que 7 años puede incluso llegar a ser el gobierno siguiente. Entonces creo que debiese ser al menos 10 años, de tal forma que no se actúe con revancha, entre comillas, entre un gobierno y otro. Aunque sea un espacio de tiempo corto, digamos, linealmente hablando, pero ya que tenemos 30, 15, yo pondría 10 y no 7 precisamente para aquello. Diputado Undurraga, ¿le parece que el secretario pueda hacer lectura igual de la indicación y Sí. luego entramos a discutir estos temas? Bueno. Usted ya hizo el punto, me parece razonable, pero se me anticipó un poquito que lo lea para que estemos todos más o menos en sintonía, y después entramos a la discusión de fondo, señor secretario. Artículo 38 quinques. Serán clasificadas en la categoría de confidencial aquellas materias que requieran de un grado de protección y cuya revelación no autorizada o utilización indebida representen una amenaza o perjuicio leve para la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional. La clasificación como confidencial tendrá una vigencia de 7 años y se desclasificará una vez transcurrido dicho plazo. Durante este periodo quedará exenta de la aplicación de la ley número 20.285. Muchas gracias. El diputado Undurraga ya hizo el punto. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Después le queremos dar la palabra al Ejecutivo también. Sí, señora presidenta, yo incluiría en todos estos artículos, incluiría la posibilidad para que el sistema mantenga clasificada la información, en todos ellos, puesto que el artículo 38 quinque simplemente desclasificaría en este sentido a los 7 años, y eso puede generar, porque es un periodo muy corto, puede generar problemas para operaciones todavía en curso.
Entonces, creo que 7 años el número no me calza, y no me calza que tenga que ser que suceda sin la posibilidad de prolongación de las clasificaciones. Yo lo haría para todos, para las distintas categorías, incluiría a todas ellas la prórroga. la posibilidad de prórroga. 10 años prorrogables. Claro, siempre se entiende que son... Claro. ¿Le doy la palabra al ministro? No dice prorrogable. Señora Presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo no ve inconveniente en el ajuste de plazo y además, en segundo lugar, con la adecuación que se ha realizado a las otras normas para suprimir automáticamente, de modo que no se considere de pleno derecho, y el propósito perseguido en términos de consistencia temporal, dar la posibilidad de la prórroga, es consistente con las normas que se han aprobado con anterioridad. Ministro, y respecto al número de años... Sí, o sea, ¿Le parece razonable? Sí, y atiendo en particular, por su intermedio, señora Presidenta, el argumento que ha dado el diputado Undurraga. Los plazos son relevantes también asociados al ciclo político. Eso nada más, señora Presidenta. Entonces, podríamos, por lo tanto, señor secretario, cambiar la palabra 7 por 10 y agregar la palabra prorrogable a la misma indicación, puesto que no la hemos firmado todavía, en los mismos términos de la indicación anterior. ¿Y se desclasificará una vez prorrogarse de manera fundada igual periodo? Claro, el resto está bien, si es simplemente cambiar la palabra 10 por 7 e incorporar la palabra prorrogable. ¿Les parece? Vamos a hacer circular la indicación para que la podamos firmar y la ponemos, por lo tanto, en los términos planteados en votación, señor secretario. En votación el artículo 38 quinquies. Señor Kaiser. Disculpe, señor secretario. Estamos votando esto con las modificaciones que hemos acordado. Del 10 años y prorrogable. Ok, a favor, señor secretario. Gracias. Va a circular, si la quiere. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Señor Brito. A favor, señor secretario. Señor Carter. A favor. Señor de Rementería. A favor. Señora Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Señor Joanet. Señor Moreira. A favor, secretario. Señor Sánchez. A favor, señor secretario. Señor Undurraga. A favor. Señor Joanet. Andrés. A favor, señor secretario. Presidenta Camila Flores. A favor. Se obtienen 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación y les pido si pueden hacer circular la misma a los colegas para que pueda llegar a la Secretaría. Para allá, diputado Brito, si podemos también incorporar a los colegas que están al otro extremo. Muchas gracias. Por favor. Al otro extremo. No, para nada. Pasamos al 38T. Sí, antes de pasar al 38... Sí, totalmente. Antes de pasar al 38 TER, que está en el comparado en la página 145, que pasaría a ser 38 sexies. Sexies. Antes de pasar a eso, me gustaría hacer presente que hay una indicación de las que presentó hoy día en la mañana el señor Kaiser, que se refiere al artículo 38 bis, pero que regula las materias que acabamos de aprobar en el artículo 38, que dice que los actos, actuaciones, documentos, datos, antecedentes, informaciones y registros tendrán el carácter de clasificados. En atención a la distinción que le hacía entre clasificados y no clasificados, o clasificados y públicos. Por lo tanto, esta indicación va a quedar rechazada por ser incompatible con lo que ya hemos aprobado. Sí, claro. Presidenta. Por supuesto, señor. Muchas gracias, señora presidenta. Al momento de establecerse que esos documentos van a quedar en la categoría de clasificados, no se determina el tipo de clasificación al que son sometidos.
Eso significa que queda amplio queda amplia la descripción. El tipo de clasificación será entonces responsabilidad del órgano competente. Pero la clasificación en sí es una forma de establecer secreto. ¿Cuál es la calidad de secreto? Eso no queda determinado en esta indicación. De acuerdo con usted, diputado, lo vamos a votar con la presentación del 38 del artículo, de la indicación del artículo 38 bis, y votamos además su indicación. Quedaría pendiente la misma entonces y no se declara incompatible. Ahora sí, deberíamos pasar al 38 ter, que pasa a ser 38 sexies. Lo tienen también en el set de documentos, de hojas que tienen con las indicaciones. La propuesta de la mesa técnica incide en el artículo 38 ter, no lo reemplaza, solamente hace adecuaciones. Sí. Como por ejemplo, reemplazar la expresión suscrito por los ministros a cargo de la Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda y Justicia y Derechos Humanos, por la expresión suscrito por los ministros a cargo de la Seguridad Pública y de Defensa Nacional. Y hace la adecuación de hablar de la desclasificación de información por desclasificación de la materia. Luego también reemplaza la expresión custodia de la información por custodia de la materia clasificada, y la referencia al procedimiento de autorización de acceso a la información por procedimiento de revisión periódica y acceso a la materia, para hacerlo consistente con el artículo 38 ya aprobado. Y en el inciso segundo, reemplaza también acceso a información por acceso a la materia, información de inteligencia por toda la materia. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Tiene primero solicitada la palabra el diputado Kaiser. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Yo me topo aquí solamente con la palabra reclasificación, puesto que una vez clasificada la información está sometida a los plazos para el tipo de clasificación que se ha determinado. Es decir, una reclasificación en la práctica entra a interferir en todo el proceso de desclasificación. Andrés, Y por lo demás podría generar también una serie de otro tipo de situaciones que podrían ser también de tipo legal. Así que yo no sé si el Ejecutivo quiere mantenerse en mantener este término, porque tendría entonces también que definirlo y definir cuándo se puede hacer y cómo se puede hacer, cuáles son los criterios, cuáles son las limitaciones. La reclasificación, así solamente instalada como un concepto amplio, no tiene ninguna utilidad en el texto, a menos que se le dé un marco también para lo que sea la reclasificación de la documentación. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Yo tengo un problema distinto. Yo no entiendo por qué este reglamento tiene que ser expedido por el ministro a cargo del Gobierno Interior, en circunstancias que nosotros hemos diseñado este sistema con un secretario ejecutivo que depende del presidente de la República. Yo entiendo que lo pueda suscribir el ministro que está a cargo de la seguridad, lo mismo que el de defensa, pero el realizar el reglamento me parece que debiese tener consideraciones técnicas que luego serán avaladas políticamente por los titulares tanto del Gobierno Interior o quien esté a cargo de la seguridad, y por los ministros a cargo de la seguridad y el ministro de Defensa Nacional. No me parece que el ministro del Interior sea la persona o la ministra, pero no estoy pensando en la actual, sino estoy pensando en la orgánica, que haga el reglamento, dado que esto es un reglamento en la teoría muy técnico, y la persona y la Secretaría Ejecutiva, quien la comande, es una persona técnica que va a tener las competencias para generar, porque si no, de todas formas va a tener que ir a preguntarle al secretario. Entonces yo propongo saltarme un paso, que el secretario sea quien le proponga a estos ministros y ellos lo refrenden en su totalidad. Señor ministro, tiene usted la palabra respecto de las dos intervenciones, por favor. Sí, sobre el régimen de reclasificación, es precisamente la norma que se encuentra pendiente para el efecto de la indicación del Ejecutivo, que es el 38 bis. De hecho, en esa norma
está la norma de clasificación y reclasificación, entre otras cosas porque uno podría, en la reclasificación, mover la categoría en virtud del cual una determinada materia podría estar clasificada. Pero en consecuencia es un asunto que podemos discutir el próximo martes con la indicación presentada. Lo que quiero decir es que la afirmación del 38 sexis que está acá no está en el aire, sino que tiene una regla de referencia previa que es el 38 bis. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que uno puede tener en discusión sobre cuáles son los ministerios que suscriben, pero sí, el único punto tiene que ver con que de acuerdo al diseño institucional chileno y al artículo 35 de la Constitución, los reglamentos tienen que ser expedidos a través de un ministerio. Perdone, Presidenta, disculpe que genere un diálogo. Pero usted que me autoriza. no, diputado, dejemos que el ministro Déjeme termine, terminar. por favor. Si Quiero- después va a tener la Y posibilidad. la razón es estrictamente jurídica. Los servicios públicos no proponen reglamentos, no elaboran los reglamentos. La potestad reglamentaria está en el presidente y en los ministros de Estado. Y siempre, disculpe por su intermedio, señora Presidenta, los reglamentos tienen una numeración y un ministerio de origen. Así es. Entonces, en esta propuesta del 38 sexy dice que el gobierno interior podría ser seguridad pública y lo suscribe. No, entonces, Dejemos, por favor, no interrumpamos al diputado. O sea, al ministro. Ya entonces, el reglamento tiene que ser expedido por un ministerio, estructuralmente, por el diseño constitucional. No, en la Constitución Por es favor. bien clara sobre este punto. La Constitución es muy clara sobre este punto. La potestad reglamentaria del presidente se presidencial. ejerce siempre con la concurrencia de la firma de un ministro de Estado. De hecho, la Constitución dice que no se obedece sin ese esencial requisito. Así es. Muy clara la norma. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra, luego el diputado Joanet. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, tengo entendido que si el reglamento es redactado por el secretario y tiene que ser autorizado por el presidente de la República con la firma de dos ministros, en este caso Defensa y del ministerio que esté a cargo de la seguridad, así lo estoy entendiendo, ¿ya? Entonces efectivamente quedaría, no sé, yo lo haría a través de un decreto directamente presidencial con la firma del ministro del Interior y del ministro de Defensa, pero no lo haría dejando solamente a los ministros ahí. ¿Por qué? Porque este es un órgano que ha sido creado para servir al presidente de la República, exclusivamente al presidente de la Pero República. la lógica es que sea vía decreto. Sí, pero es el control, ese es el control, ¿no? Por favor. ¿Terminó el punto, Sí, por favor, diputado? Ministro. Esta es una cuestión estrictamente constitucional, diputado, Así es. por su intermedio, Sí, señor Presidente. sí. No obedece mucha interpretación. No, esto es cómo se aplicamos la Constitución en este caso, simplemente. La potestad reglamentaria está en el presidente con la firma de los ministros. Así es. El presidente de la República no tiene potestad reglamentaria solo en el sistema institucional chileno. Tiene que tener un ministerio de origen, en definitiva. Diputado Undurraga, tiene la palabra. Gracias, Sí. Presidenta. Yo que no estoy la había señalando lo contrario. Lo que yo Se estoy lo diciendo, que quien pueda articular desde lo técnico le proponga al ministerio que nos pongamos de acuerdo que sea el titular, como lo está señalando usted. Yo lo que señalo es que teóricamente estamos trayendo una estructura profesional al tema, ¿no es cierto? Entonces las clasificaciones deben ser profesionales. Entonces, lo que yo digo, obviamente que no lo puede dejar de no firmar quienes nos pongamos de acuerdo, que lo van a firmar y serán los responsables. Pero en este caso particular me parece que la Secretaría debiese participar en la construcción o con su opinión. Pero es una facultad que siempre puede tener el presidente de la República. Bueno, pero si nosotros se la estamos dando, aquí, en este caso se la estamos dejando de dar. ¿Me entiende? Porque le estamos radicando esto al Ministerio del Interior, que no tengo discusión, no hago discusión de aquello, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad, o quien maneje la seguridad, que es lo que dice el texto, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista yo no tengo problema y yo creo que no se salta al presidente y a los ministros. Lo que estoy señalando y quiero expresar es cómo hacemos de que este documento, que va a ser avalado, firmado
por quien estimemos y constitucionalmente se puede hacer, sea del carácter más técnico posible. Gracias, diputado. Diputado Joanet. Oiga, mira, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una confusión, porque tenemos dos textos y el diputado Undurraga, y él leyó este texto, donde está efectivamente el 38 sexis, que efectivamente va a ser el 38 ter. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, al revés. Ok, al revés. Pero la indicación es la que está. Y lo que leyó el secretario fue esta indicación, no fue esto, porque aquí no habla del ministro Interior, acá no habla del ministro Interior. Bueno, de eso te estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que lo que dice el diputado Undurraga es que sería efectivamente el ministro Interior, y no es el ministro Interior, es lo que dice el suscrito por, reemplácese la expresión suscrito por los ministros a cargo de la Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, por la expresión suscrito por los ministros a cargo de la Seguridad Pública y Defensa Nacional. No habla ministro Interior. Pero acá no aparece en este texto. Señor secretario, le doy la palabra para que podamos explicar Sí, qué es lo que en definitiva estamos discutiendo. puede inducir a confusión la Sí, forma es en un que poco. está planteada la indicación, pero está correcta. En el sentido de que la primera línea que dice un reglamento expedido por intermedio del ministro a cargo del Gobierno Interior no se toca con la indicación. No, eso Por se eso que mantiene. no está en la indicación. Y la frase siguiente que dice suscrito por los ministros a cargo de, esa es la que se cambia para reducir el número de ministerios. De modo que la mención al ministro a cargo del Gobierno Interior se mantiene intacta en la primera línea. Perdón, y también seguridad pública, el ministro. Sí, claro. Por el ministro a cargo de seguridad pública. Así es. Así es. Se reduce a esos dos. A esos tres, perdón. Discúlpese. Ya a estas alturas ya. Uno lo expide, otro lo... Así es. Diputado Kaiser, en su segunda ya intervención. Sí, señora Presidenta, solamente hacer presente, y pues vamos a volver al tema de la reclasificación. Solamente hacer presente que en la medida en que no tengamos a la vista el input, o sea, la información del gobierno respecto de cómo quieren hacer, cómo quieren realizar el sistema o cómo quieren hacer funcionar el sistema de reclasificación, es complejo votar esto, si no sabemos cómo va a quedar el sistema. Quizás nos pueda dar un poco más de... Gracias. De nada, diputado. Ministro, tiene la palabra. Sí. Señora Presidenta, por su intermedio al diputado Kaiser, efectivamente la propuesta se encuentra en el 38 bis, el Ejecutivo la va a formalizar en una indicación respectiva, pero en cualquier caso, yo creo que esto es lo relevante, la remisión al reglamento es una remisión a la potestad reglamentaria de ejecución, ¿no? Y en consecuencia solo puede ejecutar aquella norma de reclasificación que se apruebe legalmente. Por lo tanto, la mención que se realiza en esta parte del reglamento está condicionada a la norma legal que se apruebe sobre reclasificación, porque es una potestad simplemente de potestad reglamentaria de ejecución. Nada más, señora Presidenta. Sobre el punto, diputado. Sí, señora Presidenta. Lo que pasa es que nosotros estamos estableciendo las condiciones para clasificar a nivel legal. Ningún reglamento va a poder reclasificar una vez que se haya establecido de la mano de lo que es la ley. O sea, no se puede reclasificar de la mano de un reglamento lo que ya fue clasificado de la mano de lo que fue la ley. Eso no funciona. Señor ministro. Porque tiene un problema de jerarquía legal. Por su intermedio, señora Presidenta, por lo mismo le estoy explicando previamente, diputado, por su intermedio, señora Presidenta, que la regla de reclasificación tiene que ser legal y es la del 38 bis. Por lo tanto, al aprobar esta norma como potestad reglamentaria de ejecución, no necesita esperar la norma previa, claro, porque esencialmente solo es potestad reglamentaria de ejecución. No es innovativa en relación a la reclasificación que apruebe finalmente esta comisión al momento que el Ejecutivo traiga. Eso nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más solicitudes de palabra en torno a esto. Bueno, disculpe, diputado Undurraga, no le escuché. Sí, por favor. ¿Esto no se topa con la discusión del 38 original? No, diputado, en ningún caso. Ya.
Ya, le vamos a volver a dar la palabra No. a diputado A Kaiser. ver. Disculpe, no, es una consulta. Entonces, la gestión de reclasificación va a estar en la ley, Sí, definida en la ley, cuando Así se lo ha puede hacer señalado- en la ley, no en el reglamento. no diputado. Perfecto, comprendido, gracias. Lo ha dicho creo que como 3 o 4 veces ya el ministro, pero está bien que se repita. Vamos a votar la indicación que pasaría a ser el 38 sexy, señor secretario. Sobre el segundo párrafo, disculpe, que estábamos hablando O sea, dije en votación, diputado. Lo siento. no puedo votarlo, porque si no le voy a dar la facultad al presidente de la República sin que al menos se mencione las sanciones de inteligencia posterior a que termine el cargo. Porque él puede abrir todo y mirar todo. Pero esa fue la discusión que tuvimos en la mañana, diputado Undurraga. Ministro, no Eso sé si lo usted estamos quiere hacer hablando recién. referencia, Estamos votando acá. ministro, a lo que señala el diputado Undurraga. Yo entiendo que lo Sí. dejamos resuelto en la mañana, pero... Sí. Sí, no, pero además, disculpe por su intermedio, Sí. señora presidenta, además de las obligaciones y las obligaciones permanentes, recuerde que todavía tenemos un capítulo específico sobre el régimen de responsabilidades. Por lo tanto, la Además. inquietud que este plantea, diputado, por su intermedio, señora presidenta, queda resuelta o se va a abordar en ese momento. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias, ministro. Señor secretario, tomemos la votación, por favor. Votación. Entonces lo que se somete a votación es el artículo 38 ter, que está en las páginas 145 y 146 del comparado, conjuntamente con la indicación que le introduce cambios según se ha dado cuenta. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor, señor secretario. diputado Carter, A favor, señor secretario. diputado de Rementería, diputada Carmen Hertz, A favor, señor secretario. diputado Jonet, A favor, señor secretario. diputado Lee, diputado Moreira, A favor, secretario. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Sánchez, A favor, señor secretario. diputado Undurraga, Favor. presidenta Camila Flores. Se obtienen 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 38 ter, que pasó a ser 38 sexies. Nos está solicitando la palabra el señor Jorge Gatica y le pido las disculpas porque de acá no lo veo y estoy sin anteojos, así que... Pero tiene usted la palabra, don Jorge. Gracias, presidenta. Solo excusarme o retirarme a dar clases. No, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por siempre su deferencia con la comisión. Que le vaya muy bien. Por lo tanto, debiésemos pasar ya, señor secretario, al artículo 39, que está en las indicaciones que están corcheteadas. Le voy a pedir al señor secretario que pueda dar lectura del artículo 39 para luego discutirlo. El artículo 39, vigente, establece que todo lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado o que requieran los tribunales de justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional o la Contraloría General de la República en uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán solo por intermedio de los ministros del Interior, de Defensa Nacional y del director de la agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente según el caso. El inciso segundo señala que las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso anterior
estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios. Esa norma, que es la vigente, en su primer trámite constitucional en el Senado no fue objeto más que una simple modificación para adecuar el nombre del Ministerio del Interior, nada más, es lo único. Y en este trámite en la Cámara, el gobierno presentó una indicación para introducir 2 cambios en el inciso primero, para reemplazar ministro del Interior, de Defensa y director de la agencia por del ministro respectivo o del secretario de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado cuando corresponda. Y para reemplazar en ese mismo inciso la expresión reservados por secretos. Ese inciso primero, además, tiene una indicación que formuló el señor Kaiser, que es la 106.1, que está en la página 147, que señala, no obstante, en los casos en que exista riesgo para el resultado de la operación de la revelación de la identidad de los agentes o su seguridad personal, quedará a la decisión del director o jefe del respectivo servicio posponer el cumplimiento de tales requerimientos mientras subsistan tales riesgos. Con lo cual le está otorgando una... ¿Es igual? que la que presentó acá. La que acabas de leer. Con lo cual está otorgando una atribución al jefe del respectivo servicio y la Secretaría estima que es inadmisible. En el inciso segundo, vigente, el Ejecutivo propone reemplazar la expresión mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aún por respetar la clasificación de la información específica de que se trate y no podrá divulgar, distribuir, publicar ni desclasificar la información clasificada, incluso una vez terminadas sus funciones. Respecto a este inciso segundo, el señor Kaiser formuló la indicación 106.2, que tiene en el comparado en la página 147, que señala: las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso precedente estarán obligados a respetar la clasificación de la documentación específica de que se trate y no podrán divulgarlos, distribuirlos, publicarlos o desclasificarlos, incluso después del término de sus funciones en los respectivos organismos o servicios. Presidente, finalmente está la indicación que ha propuesto la mesa técnica, que la tiene en el set de documentos, que es para modificar el inciso segundo del texto vigente. En el fondo viene a reemplazar la indicación del gobierno y que reemplaza la expresión mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios por respetar las categorías de las materias clasificadas y no podrán divulgar, almacenar, distribuir, publicar ni desclasificar la materia clasificada, incluso después del término de sus funciones en los respectivos organismos y servicios. Esas son todas las normas, Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Kaiser. Señora Presidenta, en primer lugar, para hacer presente que el articulado entre el artículo 39 y el 39 bis ¿ya? Es inconsistente. ¿Por qué íbamos a entregar información a tribunales o a la Fiscalía si esta no se puede utilizar o no tiene valor probatorio en los procesos judiciales, ni pueden ser incorporados a los procedimientos penales? No tiene ningún sentido entregar entonces información que es clasificada a los organismos persecutorios judiciales si no tiene valor para ellos o no tiene valor en juicio. Esto solamente abre entonces un flanco desde el punto de vista de la seguridad sin generar ningún valor agregado desde el punto de vista de la persecución penal. Ese es un punto, ¿no? Que me gustaría ver si el ministro nos puede aclarar este mismo, ¿no? Después, el artículo 41,2 y el 3 le exime la declaración testimonial, ¿no? Entonces se produce el absurdo de que se entregan informes secretos a un tribunal que no los puede usar, no los puede utilizar. Pero de la mano de esto va a haber pasado por ¿cuántas manos? ¿Cuántas personas van a haber tenido conocimiento de estos informes? Entonces, o nos ponemos de acuerdo en que tengan valor probatorio, o simplemente no se entregan estos informes al Poder Judicial.
Pero no pueden ser las dos cosas ciertas al mismo tiempo, señora Presidenta. Y por último, había propuesto una indicación para que que fue considerada inadmisible en razón de entregar una facultad, ¿ya? En razón de que son los jefes de los servicios, los directores o jefes de los respectivos servicios los que saben cuando una información o la entrega de una información puede poner en riesgo una operación en curso. Entonces me pregunto si quizás el Ejecutivo estaría dispuesto a hacerse cargo de esa debilidad quizás en el texto y de respaldar esa indicación que por lo visto no puedo presentar yo. Esas eran las dos observaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Ministro, tiene la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio, solo recordar dos cosas. La primera, que el artículo 39 es la regla vigente en la actualidad, es decir, en la actual ley de inteligencia se permite que se puedan entregar antecedentes de información a las instituciones que ahí se encuentran individualizadas. Y la regla del artículo 39 es una regla clásica entre nosotros, de hecho también está establecida en la ley orgánica de este Congreso Nacional o en la ley orgánica de la Contraloría. En otros términos, que para efectos del control público no se pueda escudar, ¿no?, en el secreto de reserva para no disponer de información que podría ser útil para efectos de la fiscalización o el control que se encuentra asociado, ¿sí? Dicho eso, en consecuencia, la regla lo que hace es reproducir un criterio que ya se encuentra en la legislación chilena y es que traslada a quien recibe esa información la clasificación y además las obligaciones de reserva sobre ese punto. La discusión, sin embargo, señora Presidenta, por su intermedio, respecto de la norma que a continuación sigue, que es el artículo 39 bis, es el valor probatorio en juicio, que son dos cosas distintas. Aclarado lo primero, es decir, que si la consideración de riesgo de divulgar información que está en el sistema de inteligencia fuera efectivo en relación a acompañar antecedentes para el Ministerio Público, es una situación que tendríamos en la actualidad y por lo pronto no tenemos antecedentes que permitan afirmar esa situación. Una cosa distinta es de qué modo una institución puede utilizar información de estas características, ¿no? Lo que establece el artículo 39 es evitar que se puedan presentar en juicio como valor probatorio, entre otras cosas porque el estándar probatorio en juicio no está acorde con aquellos que se proveen del sistema de inteligencia, y en segundo lugar, porque para que tengan valor probatorio en juicio requiere la comparecencia de quiénes son sus autores. Y en consecuencia, eso sí, pone en riesgo el sistema de inteligencia. ¿Pero hay información que provee a partir de ella para orientar investigaciones del Ministerio Público? Sí. ¿Esas orientaciones y esas líneas investigativas pueden ser útiles para llevar a cabo determinados tipos de diligencias, por ejemplo? La respuesta, orientar determinadas posiciones a las policías, sí. ¿Pueden ser utilizadas ese documento original en juicio? La respuesta es no. ¿Pero fue útil en la investigación? La respuesta es sí. Entonces, este ejemplo es bien relevante porque yo creo que es conveniente no olvidar que lo que se discute ante esta honorable comisión, por su intermedio, señora Presidenta, es una ley de inteligencia general que incluye la inteligencia en ámbitos como la inteligencia policial y no solo aquella que viene de inteligencia militar, ¿no? Y por lo tanto esta regla, ¿no?, que tiene este criterio espejo con la regla vigente, tiene este 39 bis esencialmente por las características que tiene esta información. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, ministro. Diputado Kaiser, en su segunda intervención. Muchas gracias, señora ministra. Sí, señora ministra, ya la estamos ascendiendo. Señora Presidenta, por su intermedio, quiero recordarle al ministro, por su intermedio, señora Presidenta, que se acaban de filtrar las declaraciones de la ministra del Interior, del presidente de la República, de la Fiscalía. Es decir, cuando la Fiscalía no da ninguna garantía de secreto o reserva y de hecho no persigue tampoco a quienes violan el secreto y la reserva. Estamos planteando aquí una ley que lo que hace de la mano, porque no estamos reformando la Fiscalía, ¿no es cierto? No nos estamos haciendo cargo del problema que es la Fiscalía con su forma de gestionar. ¿Ya? Estamos formulando una ley que nos puede generar un inmenso forado de seguridad.
pero un tremendo forado de seguridad. Yo no he visto, ¿a cuántos fiscales ha visto usted procesado, por su intermedio, señora Presidenta, a cuántos fiscales ha visto usted procesado, señor Ministro, en razón de la vulneración de la obligación de secreto? Entonces, no podemos hacer una ley desde el punto de vista de una institucionalidad que funciona o que está sana. Esta ley se tiene que hacer cargo de que nuestra institucionalidad, mientras no hayamos reformado también a la Fiscalía, no está en condiciones de entregarle la información que pueda recolectarse en materia de inteligencia a los fiscales sin pasar por un proceso muchísimo más delicado y de control también de la propia Fiscalía. En ese sentido, señora Presidenta, en un país ideal, con fiscales medianamente apegados a la norma y a la ley, ¿ya?, que no cometen delito todo el rato para salir en la prensa, ¿no?, podríamos hacer esto. Pero así como estamos, señora Presidenta, no sé si esta norma no nos va a generar muchísimo más ruido de lo que corresponde. Y por lo demás, recordar una cosa, señora Presidenta. Hace no mucho tiempo atrás estuvo la ANI con su ¿cómo se llama esto?, con su base de operaciones, sus empleados, todo en la prensa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas también se abrieron estos temas a la publicidad. Sí, pues bueno, pero igualmente. Entonces, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de esto. Si no va a haber una utilidad, en juicio, si puede haber una utilidad en la investigación, perfecto, pero entonces tienen que haber otros procedimientos y no puede ser que la Fiscalía tenga derecho a tener acceso a la información o la agencia tenga la obligación de entregarla. Tenemos que pensar en otro procedimiento. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Joanet, gracias a usted, diputado. Diputado Joanet tiene la palabra. A ver, escuchando al ministro, a mí me queda claro lo que él plantea, y efectivamente, por su intermedio, lo que dice el diputado Kaiser, tiene cierto grado de validez, porque lo que no puede pasar en una democracia como la nuestra es lo que está pasando. Más allá de que a quien hoy día se esté juzgando, lo que no puede seguir pasando es que se sigan filtrando cosas. Eso habla muy mal de nuestra democracia. Uno de los fundamentos de la democracia es que el sistema judicial funcione de forma neutra y que no pase lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es una cuestión vergonzosa. No quiero emitir juicio respecto de países donde efectivamente pasa, pero esto debilita la democracia. Más allá de quien le pase, del sector que sea. Pero esto ya es una práctica habitual que nosotros no nos podemos acostumbrar. El problema es que no estamos acostumbrados. Entonces ahora, todo lo que aparece y lo que se filtra aparece en los programas de farándula en la mañana y en la tarde. Y eso es vergonzoso, porque debilita la democracia, porque además en el fondo lo que hace es banalizar la esfera pública y por tanto, a lo que está refiriéndose por su intermedio, el diputado que dice relación con eso. Pero eso es lo que nosotros no podemos aceptar. O sea, lo que no nos vamos a acostumbrar a eso, y eso hay que terminarlo y tenemos que nosotros justamente aquí en el Parlamento construir las herramientas para que eso no pueda seguir pasando, independiente de quién sea, de quien hoy día esté en los tribunales, independiente de quién sea, o el día de mañana, que sea incluso el psicópata más brutal que hayamos tenido, no se puede vulnerar el derecho como se ha vulnerado hoy día, y eso hoy día es vergonzoso, vergonzoso. Dicho eso, el subsecretario sí, por su intermedio, tiene razón, porque en el fondo lo que él plantea es que en marco de una investigación finalmente se puede terminar condenando a una persona injustamente porque finalmente no se abrieron a poder mirar antecedentes vinculados a la ley de inteligencia que sirven no como prueba, pero sí para orientar efectivamente, como ha señalado acá el subsecretario, una investigación y que además es legítimo y se usa, pero no se usa como prueba. Por tanto, entendiendo lo que plantea, efectivamente, el diputado Kaiser, por su intermedio, yo creo que al final lo que nosotros nos debe llamar a construir esta ley es que tenemos que juzgarnos por una situación ideal, en esas categorías, ante viejas categorías de Weber, ¿no? El ideal. Nosotros no podemos, lamentablemente lo que está ocurriendo ahora es lo que tenemos nosotros que parar, pero la ley tiene que ser construida en materia de cómo tiene que funcionar la democracia, que no pueden haber filtraciones. Y por tanto, cualquier información que efectivamente sea delatada respecto a la inteligencia tiene que ser sancionada, como hoy día lo estamos además legislando.
Por tanto, yo entiendo y me quedo con la explicación del subsecretario, entendiendo lo que acaba de señalar también el diputado Kaiser. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ya están con sus dos intervenciones, diputado. Nosotros, de todos modos, desde la presidencia vamos a incorporar una indicación que hemos trabajado con Pablo Celedón, que va un poco también en sintonía de lo que hemos ido discutiendo ahora. Se le ha trabajado, en el trabajo que ha hecho Pablo Celedón, también lo ha ido conversando con el Ejecutivo, por lo tanto vamos a hacer ciertos ajustes precisamente relativos, ¿cierto?, desde el punto de vista probatorio en tribunales, respecto de ciertos sujetos que tengan información relevante. Este tema, ministro, efectivamente es complejo, es delicado, las líneas son muy delgadas respecto, ¿cierto?, a la situación que puede generar el conocimiento de información. Yo entiendo el punto que ha hecho el diputado Joanet, en el sentido de que si hoy día estamos teniendo conocimiento, casi por conferencia de prensa, de la declaración de un presidente de la República y de un ministro de Estado, ¿qué podemos esperar sobre informaciones que sí puedan poner, a diferencia de esto, que sí puedan poner en riesgo la seguridad, la estabilidad del país y de la seguridad interior de nuestro país? O sea, ahí es un tema, entiendo que más adelante vamos a estar discutiendo respecto al catálogo, ¿cierto?, de sanciones respectivas a estos quebrantamientos de la norma. Pero si podemos desde ya, entendiendo lo que dicen mis antecesores, poner ciertos cotos a esta situación para evitar, porque muchas veces el daño se va... A ver, si alguien quiere filtrar y está disponible a que le apliquen una norma, por muy dura que ésta sea, lo puede hacer igual y el daño se va a causar igual. Entonces, eso es lo que hay que evitar, que ese daño efectivamente se produzca más allá de la sanción que efectivamente, desde el punto de vista punitivo, pueda tener un sujeto. No sé si quiere el ministro o que el diputado de Rementería también me... Ministro subrogante hoy día. Ministro, tiene usted la palabra. Perdón por rebajarle, era la costumbre anterior, entonces era la costumbre. Presidenta, yo raramente, por su intermedio, quiero coincidir en esto. Me siento muy extraño coincidir con el diputado Kaiser, porque creo que acá tenemos que buscar un sistema, porque todos sabemos que hay sistemas de traducción de información de inteligencia para usar en juicios. Entonces no puede ser un sistema hecho de que un fiscal pueda acceder libremente a la información, digamos, yo quiero la información, no sé, una carpeta, porque ya ha pasado, yo por ejemplo he visto temas que realmente, siguiendo estos temas por televisión, pueden parecer inocuos, pero por ejemplo cuando se da información sobre procedimientos en que funcionan los órganos de inteligencia del Estado, como que van disfrazados de delivery a algo, que me parecería algo normal, a través de esa información de prensa ya supo todo el mundo que el que cree que está va a revisar bien cuando le llegue un delivery. Entonces, obviamente yo creo que hay que tener mucho cuidado que cuando se involucra, porque la propia, cuando dicen, por ejemplo, en el caso en Comento, que sabemos que ha generado esta situación, hemos visto mucho que dicen, no, es que se violó la ley de inteligencia, pero en la violación de la ley de inteligencia también implícita de que una serie de procedimientos se supo cómo se hacían. Se supo cómo se hacían porque probablemente es un procedimiento habitual ir a pedir cuando hay una información de inteligencia a una cámara, un municipio, diciendo que es por un delito común, cuando no lo es, digamos. Y hoy día ya tenemos información de que supimos algunas cosas que no se deberían. Entonces, obviamente creo que en esto, más allá de yo hacer un juzgamiento, si la fiscalía es o no es y de dónde salen estos temas, que eso no viene al caso, es un poco lo que dice usted, presidenta. Tenemos que buscar la forma de que esto se haga totalmente, que si se va a tratar estos temas en un procedimiento judicial, se hagan de forma, digamos, que no se pueda llegar a la información de, por ejemplo, cómo se obtuvo la información. Porque eso es irrelevante para cualquier información, para cualquier procedimiento judicial, es irrelevante cómo un órgano de inteligencia recibe la información. Porque la forma es igual de importante que el fondo en este tema. Y de hecho, incluso diría más importante. Porque la forma en que se desarrolla el trabajo de los órganos de inteligencia no se puede saber, y si un tribunal va a decir, no, es que esto se obtuvo de tal forma para presentarlo en el tribunal, vamos a tener totalmente expuesto a cómo funciona el sistema. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar es también eso, que el Ministerio Público tenga un acceso, el Ministerio Público, tribunales u órganos que no son parte de la comunidad de inteligencia. Si bien sabemos que el Ministerio Público hace de cierta forma un tipo de inteligencia y puede hacerlo, en este caso me parece que no es necesario que se compartimente toda la información con ellos. Eso. Gracias, diputado de Rementería. Ministro. Traducirla. Sí, por su intermedio, señora presidenta, un par de cosas técnicas.
Y en segundo lugar, para hacer el alcance bien entre el 39 y el 39 bis. La regla de acceso al Ministerio Público la tenemos vigente en la actualidad, ¿no? Eso es como de acuerdo al artículo 39. Desde el punto de vista práctico, cuando el Ministerio Público accede a este tipo de información, no se incorporan en las carpetas. Y por lo tanto, por eso la expresión que no forma parte de las investigaciones penales es bien relevante, porque las filtraciones no solo se producen, yo logro entender la posición del diputado Kaiser por su intermedio, señora presidenta, sino que también se produce por quienes, teniendo acceso legalmente a la carpeta, la utilizan como un medio de juicios paralelos, que es un gran problema. Es decir, aquellas personas o aquellos abogados o abogadas que tienen acceso a la carpeta porque tienen alguna condición de interviniente, utilizan la filtración como un mecanismo de juicio paralelo, ¿no? Y este es un problema muy severo que tenemos en el sistema institucional chileno. No quiero con esto excusar a los fiscales por su intermedio, señora presidenta, sino que simplemente quiero decir que nosotros tenemos una dinámica extremadamente perversa en el sistema institucional chileno, y es que los intervinientes del sistema de enjuiciamiento criminal utilizan el acceso respecto de la cual tienen acceso a la carpeta, que no transforma esa carpeta en pública, en información interesada que se transforma entonces en juicios paralelos. Los juicios paralelos tienen un gran problema, y el problema que tienen es que afecta a la regla del debido proceso. Es un problema muy general que nosotros tenemos en la actualidad. Pero para efectos del sistema de inteligencia, quiero simplemente recordar que la información a la cual tiene acceso el Ministerio Público no se integra en las carpetas de investigación penal, por lo tanto ningún interviniente potencialmente podría acceder a ella. Dicho esto, yo creo que las observaciones planteadas son atendibles. Yo solo diría que la redacción actual, la redacción que tiene esta norma es la redacción que tiene en la actualidad, y que probablemente nosotros debiéramos precisar en el capítulo de responsabilidades cuestiones muy específicas sobre este punto. Pero me parece relevante hacer la distinción de que información, si los fiscales llegan a tener acceso a información de inteligencia por la regla del artículo 39 bis, que es lo que sucede en la actualidad, no se ingresan formalmente a la carpeta. Nada más, señora presidenta. Claro, pero permítanos, ministro, también dudar de que los señores fiscales, más allá de que transcriban o no en una carpeta investigativa una información, no por eso no la puedan divulgar por otros medios. Yo creo que lo que hemos visto en la prensa este último tiempo, en términos generales, ha sido vergonzoso. Diputado Joanet, ¿en su segunda intervención? Yo le pediría, sí, en mi segunda no. Yo no sé si Súper breve, presidenta, sí le pediría, por su intermedio, usted que toma la decisión, de este artículo. Yo sé que estamos ya en la última parte, y por eso mismo... nos queda muy poquito. Nos queda muy poco. Darle una segunda vuelta, una segunda mirada a este artículo, sobre todo por lo que usted acaba de señalar. Yo creo que hoy día el sistema en general no es confiable. No. Y por tanto, puede que en el mismo proceso no se filtre nada, pero eso no implica que el día de mañana una persona que maneja una información de estas características, por cualquier otro motivo, sin querer o en cualquier circunstancia, pueda utilizarla. Por tanto, yo creo que en este caso aquí falta algo más. Y yo creo que aquí tenemos una discusión en la que estamos desde distintas miradas, ¿de acuerdo? Y si es que ahí en la mesa técnica, yo insisto en lo que dije antes, yo espero que trabajemos en la mesa técnica, lo vayamos sancionando, porque si no al final le damos mucha vuelta. Que ahí pudiéramos darle una vuelta y nos hicieran una propuesta para en definitiva votarla en la próxima sesión. Totalmente de acuerdo con usted, diputado. Me gustaría pedirle formalmente, recogiendo el guante de lo que dice el diputado Joanet, yo efectivamente creo que tiene que quedar más restrictivo, limitar probablemente más la información, no sé, buscar la fórmula de evitar que el daño se produzca igual, más allá de que, insisto, vaya a tener una sanción, evitemos que se produzca. Por lo tanto, si les parece, colegas, dejar este artículo 39 pendiente junto con el 38 para la próxima semana a propuesta de la mesa técnica del artículo 39. ¿Les parece? Y vamos a votar, porque no está con observación alguna y por eso no está en estas indicaciones pequeñas, digamos, en el documento más acotado, el artículo 39 bis, que no fue sujeto a discusión, y le voy a pedir al señor secretario que dé lectura y después ofrecer la palabra si alguien quiere intervenir, pero no tuvo observaciones. Gracias, presidenta. El artículo 39 bis, con el que fue formulado por indicación del gobierno y con el que estuvo de acuerdo a la mesa técnica, señala lo siguiente: artículo 39 bis.
Los informes de inteligencia elaborados por los organismos y servicios que integran el sistema no tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales ni podrán ser incorporados a investigaciones penales. Eso es muy importante. Ofrezco la palabra, diputado Kaiser. Sí, 39 bis, diputado. Sí, señora presidenta, solamente hacer presente que tenemos el conflicto con el artículo directamente anterior y y efectivamente cuando dice ni podrán ser incorporados a investigaciones penales en esa redacción, también de alguna manera deja un poco en el aire la utilidad de la información. Sí, lo tengo claro que es, pero sí, a ver, voy a tratar de explicarlo de mejor manera. Una cooperación con la Fiscalía es una cosa, es decir, si un órgano de inteligencia tiene información amplia respecto de dónde se está produciendo, por ejemplo, un tráfico de armas, perfecto, le puede hacer llegar, y de hecho nosotros lo planteamos acá en el articulado anterior, se puede hacer llegar la denuncia, se puede hacer llegar la información para que el sistema normal y corriente actúe sobre ese delito identificado. Perfecto. Otra cosa distinta es cuando la Fiscalía puede retirar o sacar la información completa del sistema solamente para tener entonces una orientación de qué es lo que debe hacer. Sí, estoy planteando aquí. Una cosa es que le digan desde el servicio de inteligencia, oiga, ¿por qué no ponen su ojo acá? ¿Ya? Que es a través de la denuncia, etcétera. Y otra cosa muy distinta es que la Fiscalía tenga conocimiento de toda la información y de los anexos que llevaron entonces al servicio de inteligencia a tener entonces a llegar a esta conclusión. ¿Me explico? Entonces, sí. Porque dice claramente los informes de inteligencia. ¿Ya? No solamente es, bueno. Mire, sí. ¿Cómo va a solicitar la Fiscalía? La Fiscalía va a solicitar en sentido amplio. Yo creo que la indicación está bastante clara, pero me gustaría, ministro, si usted pudiese precisar la duda. Señora presidenta, por su intermedio, voy a hacer una explicación general, porque si yo quisiera hacer una explicación de detalle, esta no podría ser pública lo que yo a continuación pudiera decir. Estoy de acuerdo con usted. Pero para toda la inquietud planteada por el diputado que dice por su intermedio, señor presidente, existe respuesta. Y en general, para que tengamos un orden de magnitud, este tipo de informes operan similares a aquellos que provee, por ejemplo, la unidad de análisis financiero, que también tiene bastante de este tipo de cosas para efectos de su utilización por parte del Ministerio Público. Solo recordar que los organismos de inteligencia no formulan denuncias. Así es. O sea, no hay que darle la condición de sujetos legitimados equivalente a lo que funciona en el sistema enjuiciamiento criminal. Entonces, creo que esto es bien relevante y por su intermedio, señora presidenta, hago la advertencia para efectos de la historia de la ley en particular y cómo debe interpretarse esta regla como un mecanismo de provisión de información para efectos del funcionamiento de lo que puedan ser útiles para otro tipo de indagaciones. Y por lo mismo, ser muy explícito en que no puede tener valor probatorio en procedimientos judiciales ni tampoco ser incorporado a ninguna investigación penal. Nada más. Muchas gracias, ministro. Claro, yo creo que el tema de la legitimación activa es sumamente importante haberlo aclarado. Diputado Kaiser, en su segunda, sí. Sí, muchas gracias. Porque dice los informes de inteligencia en sentido amplio. ¿La inteligencia estratégica también es de interés para la Fiscalía? ¿Por qué debiese ser la inteligencia estratégica de interés para la Fiscalía? ¿Por qué debiese poder pedir el acceso a la inteligencia estratégica que es de solo uso para el presidente de la República? En ese sentido, yo creo que por lo menos podrían restringir el tipo de inteligencia a la cual está accediendo. La inteligencia estratégica no es algo que se supone que no es algo que sea abierto a cualquier persona, y mucho menos a un fiscal. A un fiscal local o a un fiscal regional no tiene ningún sentido que se le abra la estrategia, la inteligencia de Estado a ese nivel de persecución. No veo la razonabilidad para ello. Muchísimas gracias, señor presidente.
ministro, y luego el diputado Joanet. Simplemente para precisar por su intermedio, señora presidenta, si esa es la inquietud planteada por el diputado, creo que lo correcto es tratarlo en el artículo 39. En el artículo 39 hay 3 tipos de organismos que tienen acceso a este tipo de información. Uno es el control político de este Congreso, ambas corporaciones. En segundo lugar, el control externo de la administración pública, que es la Contraloría, y luego el sistema judicial, incluyendo el Ministerio Público. Si uno mirara, y yo creo que en eso el diputado Kaiser tiene razón respecto de qué tipo de información, la reflexión sobre la información de inteligencia estratégica también uno debiera formulársela no solo para los fiscales, sino que también, por ejemplo, para la Contraloría, ¿no? Que tiene que hacer el Contralor o Contralora accediendo a esa información. Dicho esto, por su intermedio, señora Presidenta, el Ejecutivo se compromete a ver si tenemos criterios de distinción respecto de este tipo de información en la regla del artículo 39, porque creo que ahí no es el valor probatorio, que es el artículo 39 bis, sino que qué tipo de información, dependiendo de qué tipo de sujeto de control es el cual se puede tener acceso. Y eso lo dejaría entonces en el previsto 39. en el 39. Así es. Perfecto, Gracias. ok. No hay más petición de palabras. Vamos a votar el... Ay, diputado, perdón, discúlpeme, que hasta ahora ya No se preocupe. veo menos. Oiga, lo que pasa es que respecto a los informes y los informes estratégicos, es que lo que pasa es que yo diría que el mundo cambió ya a nivel del siglo XX, posguerra. Hoy día las amenazas del crimen organizado son amenazas superiores incluso a de naciones, ¿no? Y en definitiva las Fuerzas Armadas hoy día también están involucradas en la inteligencia a este tipo de amenazas, ¿no? Que son más importantes en algunos países como México, Estados Unidos, en fin. Las Fuerzas Armadas trabajan justamente con ese tipo de amenazas y por tanto el tipo de informe, ese tipo de informe también tiene que perfectamente, cuando uno le solicita un informe a un cuerpo armado, a una Fuerza Armada respecto a esto, no está pidiéndole cuál es el informe respecto del ejército chileno sobre X país, ¿no? o X ejército. Eso lo que está diciendo tiene que ver con las amenazas reales de hoy día que hay. Hoy día la amenaza real que tenemos en Chile, y la más fuerte, tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver, por ejemplo, con un grupo que está en toda América Latina. El Tren de Aragua hoy día amenaza nuestra soberanía, opera económicamente. Hoy día en Chile se mueven entre 8.000 a 15.000 dólares vinculados al crimen organizado. Lo planteó aquí el King College en el documento que nos enviaron. Y por tanto, a mí me parece que este artículo, que quede en general, los informes, yo creo que es coherente con eso. Aunque las amenazas no son solo, las amenazas estratégicas también tienen que ver con el crimen organizado. Gracias, presidente. De nada, diputado. Solo como dato para aportar. Hoy día, si un parlamentario pide información con carácter de secreto, que es parte del sistema, se tiene que enviar. Queda en la oficina del secretario general de la Cámara, el diputado lo revisa, no puede tomar nota, pero tenemos acceso a esa información igual. En las comisiones también. Y en las comisiones también, me dice nuestro secretario. Así que eso ya está ocurriendo hoy día. Solamente le quería agregar como dato a la discusión. Tomemos la votación, señor secretario. En votación el artículo... Sí. Al 39. En el 39, sí. diputado, quedó Vamos al grabado con 39 micrófono. bis. Ahora es 39 bis. No, al 39, diputado. En el artículo 39 quedó el compromiso del... donde viene donde se pretende dar curso a la clasificación misma. Ahora vamos a votar el 39 bis. Señor secretario. Diputado Kaiser. 39 bis. Abstención, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Diputado Carter. Diputado de Rementería. A favor, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee.
A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. Abstención. Diputada Camila Flores. A favor. Son 8 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Aprobado entonces el artículo 39 bis. ¿Quedamos sin el subsecretario? ¿El ministro? Ya. Ok. El ministro, perdón. Sí. Por lo tanto, nos corresponde tratar el artículo 40. Señor secretario. Gracias, Presidenta. El artículo 40 establece en la ley vigente que la obligación de guardar secreto regirá, además, para aquellos que, sin ser funcionarios de los organismos de inteligencia, tomaren conocimiento de las solicitudes para la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información, de los antecedentes que la justifiquen y de las resoluciones judiciales que se dicten al efecto. El Ejecutivo ha presentado la indicación que figura con el número 108, que tiene por finalidad reemplazar la expresión guardar secreto por respetar la clasificación de la información realizada en conformidad a lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes, y reemplaza la expresión organismos de inteligencia por organismos y servicios de inteligencia que forman parte del sistema, e incorpora un inciso final que señala: los funcionarios de los organismos colaboradores descritos en el inciso tercero del artículo 5 se encuentran sujetos a los mismos deberes de respeto a la clasificación y sanciones en caso de incumplimiento que rigen para los funcionarios de los organismos y servicios de inteligencia. Y sobre este artículo también se ha presentado una indicación por el señor Kaiser, que manteniendo el texto del artículo vigente con los cambios que ha hecho la mesa técnica, le agrega al final del inciso primero, después de que la obligación rige para respecto a los antecedentes que justifiquen y resoluciones judiciales que se dicten al efecto, le agrega asimismo los procesos o productos que por razones de su cargo o puesto a los que tuvieran acceso o conocimiento. Y además plantea un inciso segundo que es idéntico al inciso final presentado por el Gobierno, con la diferencia que utiliza la expresión responsabilidades en vez de sanciones en caso de incumplimiento. Ofrezco la palabra. Diputado Kaiser. Gracias, Presidenta. Creemos que nuestra redacción es un poco más amplia y se hace el cargo de mejor manera de lo mismo que estaba tratando de plantear el Ejecutivo, sin entrar a modificar de manera sustancial el texto que originalmente se acordó. Eso sería específicamente porque las responsabilidades no siempre son acompañadas de sanciones, es decir, perseguir responsabilidades es parte esencial de la necesidad que se tiene de mantener un escenario en el cual el incumplimiento sea efectivamente posteriormente sancionado. No es a través de la sanción, es a través de la persecución de responsabilidad. Claro. Y aquí también faltaría incorporar a los diputados que tomen conocimiento en la comisión. También. Tampoco están agregados los diputados. No. No están. Vamos a mandar la indicación del diputado Kaiser al chat. Eli le va a tomar una foto y lo va a compartir, diputado de Rementería. Diputado Lee, tiene la palabra. ¿Después algo? Solamente, Presidenta, para si nos pudiesen aclarar, acá se habla de la obligación, pero el incumplimiento de la obligación, ¿qué sanciones traería? Viene más adelante. Más adelante. Vamos. Está en el catálogo de sanciones, diputado Lee. Falta un poquito para llegar a eso. Diputado Kaiser. Gracias, Presidenta. Yo sé que vimos recién el 39 bis y por alguna razón parece que a mí se me había olvidado que yo no presenté, o sea, quiero solicitar que se abra el 32,
porque tenía una indicación a ese, no al artículo, sino que a hacer un 32 bis, un nuevo artículo 32, del siguiente tenor, porque tenía que ver con el tema de la cooperación también con la Fiscalía. Dice lo siguiente: en aquellas circunstancias en que durante un procedimiento especial de obtención de información los organismos o servicios de inteligencia hallaren evidencia de la comisión de un hecho que revista carácter de crimen o simple delito, y esto no implique poner en riesgo una operación en curso o la identidad o seguridad de los agentes involucrados, deberán efectuar la respectiva denuncia a las policías. No obstante, cuando lo estimen necesario, siempre les quedará a salvo la posibilidad de efectuar denuncia anónima. ¿Por qué? Porque así como la Fiscalía puede solicitar, las agencias pueden también denunciar, y si es necesario también de forma anónima. A mí me parece que sería un aporte a la cooperación interagencial. Señora Presidenta, si es que existe la disposición de la comisión para abrir ese artículo. Gracias, diputado. ¿El Ejecutivo? Señora Presidenta, por su intermedio, más allá del aspecto formal del lugar, esta ley está diseñada de un modo tal que no expone a los organismos de inteligencia a hacer denuncias. Y la norma propuesta, que ha señalado por su intermedio, señora Presidenta, el diputado Kaiser, desnaturaliza el sistema de inteligencia. Otra cosa distinta, si respecto a determinado tipo de investigaciones existen determinado tipo de antecedentes, yo ahí hay una discusión de qué tipo de antecedentes se pueden formular, pero la figura de la denuncia es una figura que desnaturaliza el sistema de inteligencia y el Ejecutivo está en desacuerdo con una figura similar. Otra cosa son, respecto a la investigación de determinado tipo de delitos, antecedentes útiles que pueden ser para la consecución de una investigación, que los organismos de inteligencia pueden proveer al Ministerio Público, pero eso en el contexto el Ejecutivo entiende de la discusión de la propuesta del artículo 39. Nada más, señora Presidenta. Gracias, ministro. Sigo ofreciendo la palabra. Le voy a dar la palabra sobre eso, sobre aquello al señor secretario, para ver si reglamentariamente cómo se debe proceder. Sin perjuicio de eso, presentamos una indicación que está para la discusión, digamos, más adelante, que es el artículo, respecto del artículo 41 ter, ya que vendrían en parte a hacerse cargo de la discusión. Los funcionarios de los organismos del sistema, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, no estarán sujetos a la obligación de denuncia dispuesta en el artículo 175 del Código Procesal Penal. No obstante lo anterior, quienes tomaren conocimiento de hechos que revisten carácter de delito o de hechos que revisten el carácter de faltas administrativas o infracciones disciplinarias, específicamente aquellas que contravienen el principio de probidad administrativa, deberán comunicarlas con la debida prontitud a la jefatura superior correspondiente. Esa es una indicación que presentamos para la discusión más adelante. Creo que es apropiado, pero es para más adelante del artículo 41, diputado, 41 ter. Me gustaría, antes que zanjemos, que nos están pidiendo la reapertura del debate, poder zanjar eso, señor secretario, entendiendo que el Ejecutivo no está de acuerdo porque considera que es desnaturalizar el proyecto. Señor secretario, ofrezco la palabra. El señor Kaiser se refirió a la presentación de un artículo 32 bis. Por lo tanto, no requiere reapertura del debate y para eso, porque se trata de un artículo nuevo. Y los artículos nuevos, de acuerdo con el artículo 274 del reglamento, se pueden formular hasta el cierre del debate del último artículo del proyecto. Perfecto. Por lo tanto, correspondería en su oportunidad simplemente votarlo. Para que reabrir. Ofrezco nuevamente la palabra respecto a la indicación del artículo 40. No, estamos hablando de la 40. No. Sí, éramos. Señor secretario, entonces, ¿cómo debiéramos proceder para poder votar? La indicación que ha propuesto la mesa técnica reemplaza las letras A y B de la indicación 108 del Ejecutivo. Vamos a someter a votación esa indicación. ¿Y la del diputado? Diputado Joanet, disculpe.
Con micrófono, diputado, por favor. Estamos conversando aquí con el asesor, si todo es transparente acá, de sumar a los parlamentarios y funcionarios. Así es. ¿Sí? Sí. Y los jueces que tengan conocimiento. Yo creo que sí, que habría que agregar diputados, funcionarios. ¿Los diputados y los funcionarios? Funcionarios, los organismos incorporados. colaboradores. No están incorporados actualmente. Pero igual los diputados se consideran como funcionarios. Señora Presidenta. Diputado Kaiser. Creo que nos estamos dando vuelta. Pues dice, el propio artículo dice la obligación de respetar las categorías de las materias clasificadas realizadas en conformidad a lo dispuesto al artículo 38 siguiente de la presente ley, regirá además para aquellos que sin ser funcionarios de los organismos y servicios de inteligencia que forman parte del sistema, tomarán conocimiento de las solicitudes para la ejecución de procedimientos especiales de obtención de información. Claro, la pregunta es si es solamente para los funcionarios públicos, lo cual yo estoy de acuerdo en que sea para funcionarios públicos, porque yo no puedo necesariamente obligar a una persona que no está sometida al estatuto administrativo, que no está sometida no es empleada del Estado, a cumplir con esta obligación. Un periodista, no voy a interferir en el trabajo de un periodista. O de otra manera voy a terminar teniendo mi propio Assange acá. En la página 147. Para aquellos, dice. En la página 147. Específicamente. Hay una. Señor secretario. Sí, presidenta. Es que respecto. Presidenta. El artículo 40. Sí. Que habla de la obligación de guardar secreto, está referido al ámbito de la autorización judicial para los procedimientos especiales de obtención de información. Respecto de esos funcionarios es que se establece la obligación de guardar secreto. Antes, en el artículo 39, que quedó pendiente, que en su inciso primero se refiere a la Cámara de Diputados y Senado, Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Contraloría General de la República, respecto de esos órganos, hay una norma final que está propuesta en una indicación del señor Kaiser, que dice que las autoridades y los funcionarios, me imagino que en el marco de este artículo, que hubieran tomado conocimiento de antecedentes a que se refiere el inciso precedente, que son las materias que están clasificadas, están obligados a respetar la clasificación y agrega, y no podrán divulgarlos, distribuirlos, publicarlos o desclasificarlos. Y además, Ahí estaba contemplado. Y en la indicación de la mesa técnica también dice que se reemplaza mantener el carácter secreto por deberán respetar las categorías y no podrán divulgar, agrega, almacenar, que no lo tiene la indicación del señor Kaiser, distribuir, publicar ni desclasificar la materia clasificada. Claro, pero es el artículo 39. Diputado Jonet. No, yo quería pedirle, Presidenta, si pudiera usted invitar al asesor Pablo Celedón para que nos pudiera también explicar un punto que él quiere plantear. Claro que sí, si tienen acuerdo. Si hay acuerdo en la comisión. Sí, hay acuerdo, Pablo. Pablo, si nos acompaña. Ha pedido el diputado Joanet que pueda, sobre el artículo 40, considerando que en el 39 nuestras aprehensiones ya estaban consideradas, diputados, Contraloría, y que lo dejamos pendiente. Pablo, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, lo que pasa es que en un momento pensé, estoy leyendo la norma y efectivamente la obligación que establece 40 dice relación solamente con aquellos funcionarios judiciales que intervienen en la autorización del procedimiento especial. Se limita solamente a eso. Entonces, El 39 está... de fondo la inquietud es qué es lo que pasa con los parlamentarios, pero principalmente también porque hay unas normas que dicen que la obligación de guardar reserva subsiste incluso después de que no se ejerce el cargo. Así Entonces, es. Entonces, en esa hipótesis particularmente, eso es lo que está hablando, habrá que ver cómo se aborda, pero pareciera que también hay una laguna respecto de parlamentarios.
y no solamente parlamentarios, sino que también del señor Smock, que es el secretario de la comisión, que también debiese tener idéntica obligación de reserva, sobre todo reservas que son 30 años. Yo no sé, ojalá que el señor Smock esté 30 años más en el ejercicio del cargo, pero pudiese no estarlo, digamos, y debiese guardar la reserva incluso desde su jubilación. Claro, pero hay que considerar que esos presupuestos estaban contemplados en el 39 y que el artículo 40, como bien nos dice Pablo, tiene que ver más bien con los funcionarios judiciales, digamos, que tienen conocimiento a esta información. Más o menos resueltas las aprehensiones que tenían sobre esto para poder votar el 40 en vista de lo que se leyó del 39. A ver, es que el presupuesto del artículo 40, como lo acaba de señalar Pablo Celedón, está relacionado particularmente con los funcionarios del Poder Judicial. El presupuesto que nosotros hemos establecido respecto Cámara de Diputados, Senado, Fiscalía, Contraloría, está contemplado en el artículo 39 que nosotros hemos dejado pendiente de discusión. Este es otro escenario respecto de otros intervinientes. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta, porque el diputado de Rementería me hizo notar un detalle, que efectivamente dentro de la administración, sí, incluso dentro de la administración pública, muchas veces hay personas que no son funcionarios cumpliendo labores que son estratégicas dentro de los sistemas, por ejemplo, los sistemas computacionales. Si esa gente tiene acceso a esta información en razón del servicio que están entregando, no van a estar sometidos a esta norma y no son funcionarios. Es decir, ¿cómo? Porque no son funcionarios, no son empleados públicos en sentido estricto, son una empresa a la cual se ha tercerizado un servicio. Entonces, ¿cómo cubrimos esa parte? Lo dejo abierto. Muchas gracias. Ministro. Diputado de Rementería, ya que están tan de acuerdo el día de hoy. Reemplazado por el diputado Kaiser por su intermedio. Muchas veces privados cumplen funciones públicas en el Estado en temas que, por ejemplo, no son del know-how típico del Estado, como puede ser eso. Yo le decía, por ejemplo, un proveedor de un software que podría tener. Y yo le decía al diputado Kaiser por su intermedio que la salvedad que él hacía sobre la prensa, sobre esas situaciones, sobre el caso de Assange y todo eso, están en una protección que obviamente tiene un rango constitucional, la libertad de expresión, la ley de prensa, otras leyes, pero esto no estamos hablando de un privado que lo hace con fines informativos, porque podría, por ejemplo, y se ha dado casos de empresas privadas que licitan con el Estado, que incluso se ha sabido que licitan con Estados. Ya se han hecho públicos esos casos y después esa información lo comparten con otros organismos o la usan para sus propios fines. Entonces también creo que hay organismos privados que cumplen una función de agente público muchas veces que también debería ser, o sea, que a esto debería ser sancionado cualquier persona que tenga acceso a una información de inteligencia. Gracias, diputado. Ministro, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, señora presidenta, la inquietud planteada es legítima, pero tiene que ver con aquellas personas que son proveedoras del Estado, que en virtud de ser proveedoras del Estado pudieron tener conocimiento directo o indirecto de aquella información que está clasificada. Esa es la hipótesis. La hipótesis clásica sería de un proveedor. Un proveedor clásico de sistemas de información, ni siquiera hay que ser muy sofisticado en temas de software. Esa preocupación es una preocupación general. El Ejecutivo considera que ese tipo de cosas tienen que ser abordadas en el régimen de responsabilidad, que es el capítulo que viene a continuación. Y yo solo quiero recordar dos propósitos. En el artículo 40, tal como lo ha señalado Pablo Celedón, su propósito es muy específico respecto de quienes intervienen en el procedimiento de ejecución de obtención de información. Pero enseguida, el inciso segundo trata al colaborador del sistema de inteligencia, que en rigor no forma parte de él, pero que simplemente colaborador, pero para efectos del régimen de clasificación, el Ejecutivo comparte que la expresión debiera ser responsabilidad, no sanciones, como lo que ha planteado el diputado Kaiser, abarca bajo la misma, son tratados como si fuesen funcionarios de los organismos de inteligencia. Entonces, para estos efectos. Lo que quiero decir con esto es que el 40 tiene esos dos propósitos para que no nos quedamos simplemente con el inciso primero. Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias, Pablo. Señora Presidenta, yo creo que mi duda en el fondo queda un poco zanjada efectivamente con el artículo 39. Ahora, el único punto medianamente oscuro, porque también está sancionado por la vía penal, con un tipo penal especial, en el caso de la Comisión Especial de Inteligencia, es que Sí. el artículo 39 hace referencia principalmente a las solicitudes de antecedentes que se solicitan de acuerdo al artículo 9, porque incluso incorpora al Senado, digamos. Entonces, de esa manera, en esa hipótesis no está contemplada la información que se entrega a la Comisión Especial de Inteligencia, ¿ya? Eso en el fondo va por otro carril y que sin embargo tampoco es que cualquier persona pueda entregar la información que conozca en su calidad de integrante de la Comisión de Inteligencia, porque sería sancionado por la vía penal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sujeto que no es parlamentario? Claro. Esa persona ya estaría sujeta al tipo penal especial, digamos. Entonces, cesada la calidad de parlamentario, ¿cómo se protege la reserva? Eso es lo único pero creo que se puede solucionar en los el catálogo artículos que vienen, digamos. En el catálogo de responsabilidades. Sí, yo creo que ahí todas estas dudas tienen que quedar zanjadas. Creo que es el lugar además. Señor secretario, sí, tomemos la votación del artículo 40. Ahora va a explicar el señor secretario cómo va a ser la votación. Vamos a votar en la página 148 las letras A y B de la indicación 108 del Ejecutivo. De rechazarse en esos, junto con se van a votar la propuesta de la mesa técnica que tienen este set de documentos de 9 páginas que dice indicación y donde dice reemplazar la expresión guardar secreto por respetar las categorías de las materias clasificadas, etcétera, y reemplazan luego los organismos de inteligencia por organismos y servicios de inteligencia. Si se llegara a rechazar en esos términos, habría que votar la propuesta que formula el señor Kaiser respecto al inciso primero de este artículo 40. Luego, en el inciso segundo, cuando se incorpora un inciso final, esa otra votación posterior, como ha habido acuerdo en utilizar mejor la expresión responsabilidades en vez de sanciones, se votaría el inciso segundo propuesto por el señor Kaiser, y si se rechazan esos términos, el inciso final que propone el Ejecutivo que está en el comparado. ¿Está claro? Sí. Entonces, Primera votación. en votación, la indicación de la mesa técnica que incide en el inciso único del artículo 40, reemplaza guardar secreto por respetar las categorías de las materias clasificadas. Al primer inciso. Entonces, es la indicación que reemplaza las letras A y B de la indicación 65 del Ejecutivo. Voy a tomar la votación, Presidenta, mientras alguien la suscribe. La segunda parte o partícula suya. Es A y B. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor secretario, por su intermedio, señora presidenta. Creyendo que la indicación que presenté es más amplia y por lo tanto abarca un poco más que aquello presentado por la mesa técnica, porque suma los procesos y productos que por razones del cargo o puesto hubiesen tenido acceso o conocimiento. Voy a rechazar esta indicación para votar posteriormente a favor de la indicación, incluyendo este adendum. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Baker. Abstención, señor secretario. Diputado Brito. Diputado Carter. Tampoco. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Joanet. A favor. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. Abstención, señor secretario. Presidenta Camila Flores. ¿Abstención? Sí. Se obtienen 6 votos a favor,
1 en contra y 3 abstenciones. Aprobado. Se aprueba, Aprobado. entonces se aprueba la indicación, La indicación. que están suscribiendo. Sí. De modo que queda rechazada por incompatible la que había formulado el Ejecutivo. Y también queda rechazada por incompatible en esta parte la del señor Kaiser. Luego se pone en votación en el mismo artículo 40 el inciso segundo que ha propuesto el señor Kaiser, que dice: los funcionarios de los organismos colaboradores descritos en el inciso tercero del artículo 5 se encuentran sujetos a los mismos deberes de respeto a la clasificación y responsabilidades en caso de incumplimiento que rigen para los funcionarios de los organismos y servicios de inteligencia. En votación. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Joanet. A favor. Diputado Lee. A favor, secretario. Diputado Moreira. A favor, secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Son 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Compatible. Ya, Presidenta. Y Y finalmente corresponde pasar al artículo 41. que yo creo que por tiempo vamos a tener que dejarlo pendiente, secretario, o es muy breve. El 41. Funcionario de los organismos de inteligencia. No tiene indicación. No, la mesa técnica no, pero No avanzó ahí. Kaiser, Sí, yo. señor Kaiser sí. No, Y sí, tiene la vamos a que dejar ver con el pendiente. llamamiento judicial. Sí. Vamos a dejar pendiente el artículo 41, puesto que nos quedan solamente 7 minutos de sesión. Me gustaría preguntar si alguien tiene puntos varios. ¿Quién es, perdón? Diputada, tiene usted la palabra, diputada Joana. Ahumada. ¿Ah? No, ya no. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vengo a la comisión a pedir se pueda colocar en tabla y discusión un proyecto de mi autoría que es el boletín número 16.702-07 y que se encuentra en la comisión desde abril de este año. Este proyecto lo que hace es modificar la Carta Fundamental para establecer un marco de capacitación e instrucción para los funcionarios militares que participan en la protección de la infraestructura crítica o del resguardo de orden público. Este proyecto nace de origen, ya que cuando estábamos discutiendo el proyecto de infraestructura crítica, yo lo propuse como indicación, capacitar a las fuerzas militares. Sin embargo, se indicó en ese minuto que no era necesario y hoy el propio presidente indica que para que las fuerzas militares o de orden puedan salir, ¿cierto?, y se puedan desplegar para cumplir estas funciones, deben estar capacitados. Por lo cual creo que es importante y se tenga a bien de parte, espero, de la comisión para que pueda ser puesto en tabla y se pueda discutir, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Acogemos su petición. En la medida de lo posible, como verá, estamos con un proyecto bien complejo, pero lo vamos a tener en consideración y con mucho gusto. Diputado Lee, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. En la sesión de esta mañana conversábamos acerca de la importancia de recuperar nuestros aeropuertos, la seguridad de ellos, y llegamos a un acuerdo de invitar al director de la DGAC. Yo quisiera complementar que el día que invitemos al director de la DGAC también invitemos al presidente de la ANEF. Conversé con él esta tarde en relación a un punto que también planteó el diputado Kaiser.
los funcionarios de la DGAC del aeropuerto Chacayuta, que están absolutamente sobrecargados en sus obligaciones y además en el control migratorio, no han sido atendidos en sus derechos al incremento de la asignación de zona, y me gustaría entonces que junto con el director de la DGAC, junto a esa invitación, también se invitase en forma contemporánea al presidente de la ANEF, el señor José de Belli. Gracias, diputado Lee. Lo vamos a tener en consideración para el minuto en que se pudiese provocar esa sesión. ¿Acordado? Acordado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Es solo en relación con el hecho que hemos conocido por la prensa de que el presidente de la República en Brasil tuvo al parecer unos problemas técnicos con el avión de la FACH que lo trasladaba. Entonces me gustaría también, y aprovechando que habíamos conversado en la mañana, tener la presencia de la ministra de Defensa para discutir de otros asuntos, también quizás pudiera acompañarnos ese día con el comandante en jefe de la FACH para discutir respecto del estado general de las aeronaves de la FACH y bueno, las inversiones proyectadas este año con el estrecho presupuesto que ha comprometido el Ejecutivo, que al parecer no incluye o podría llegar a incluir o tampoco quedó suficientemente claro, al menos como salió en la Cámara, con el Fondo Plurianual de Capacidad Estratégica. Todos esos son temas muy relevantes y a mí por lo menos me preocupa que con el nivel de estrechez que van a tener las Fuerzas Armadas para sus inversiones, para todo tipo de asuntos, podamos estar eventualmente incluso poniendo en peligro la vida del presidente de la República. Entonces quizás el gobierno debiese tomarse un poquito más en serio, disponer de los fondos necesarios para que las Fuerzas Armadas puedan hacer todas las inversiones que se requieren para poner al día las capacidades, los equipos y todas las necesidades corrientes de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Para cuando podamos generar esa instancia lo vamos a tener presente, diputado. Así lo acordamos. Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.